Catálogo de enojos divinos y castigos. Para comenzar, casi a modo de ejemplo, dos breves, muy breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Camblistes. No Cambliste, Camblistes. ¿Cuándo dijiste? Claro, como si fuera Cumplistes. Bueno, este Camblistes era un rey de Lidia. Lidia en el sentido de país, no de señorita, de región. Y estaba enemistado con un tal Giardano. No Giordano, Giardano. No me peguen, soy Giardano. Este tal Giardano aseguraba ser él el rey de Lidia, que tampoco es lo mismo que Libia. No, Dios no permita. No. Giardano tenía poderes mágicos. Merced a un maleficio, indujo a Camblistes a padecer un hambre imposible de mitigar. Ah, sí, dijo Giardano, así que no me dejas ser el rey de Lidia, pues mediante un maleficio haré que siempre tengas hambre por mucho que comieres. Un día, después de haber devorado todo lo que tenía a su alcance, se había comido todo lo que tenía en la casa el tipo, hasta el último sándwich, Camblistes se comió a su esposa. Bueno. Dice, más, para lo que hay que oír, dijo. Yo me la lastro. La venía engordando. Y luego, horrorizado por lo que había hecho, vio como es uno. Se tomó una... Se comió a sí mismo. Bueno. Hasta no dejar ni una amiga. Ay, ¿por dónde empiezo? Y de esta forma quedó resuelta aquella disputa, ya que Giordano quedó como rey de Lidia. Mira vos. Segunda historia. Eos, la aurora, fue otra que padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar, que ya diremos cuál es. Como sabemos, se representa a la aurora como una diosa cuyos dedos, color de rosa, abren las puertas del cielo para que pase el carro del sol. Y para que empiecen las grandes historias épicas también, ¿no? Así es. Su leyenda está repleta de amores. Hemos dicho alguna vez que cualquier colectivo la dejaba en la puerta. Estaba enamorada de Orión, no el arquero de Estudiantes. El del cinturón. Parece que Eos, la aurora, se unió, por así decirlo, al dios Ares, Carlitos Ares, ¿no? Sí, Carlos. Y entonces Afrodita, que era la que andaba con Ares, se puso celosa. Según los mitógrafos, Afrodita castigó a Eos a andar eternamente enamorada, por no decir otra cosa. Bueno, no es un mal castigo. Los hay peores. Por ejemplo, el castigo inverso sería la muerte. Mucho peor, ¿no? Quiero decir, no estar nunca enamorado. Bueno, y de ahí, de este enamoramiento perpetuo, vienen todas las historias que conocemos acerca de la aurora, pues realmente siempre estaba enamorada. Veamos qué sucedió con Autoleonte, en otro orden de cosas. Esta es otra historia. Bien. Dicen que cuando los locrios combatían en alguna batalla, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto. Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos aún después de muerto. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, allá no lejos de Sibaris, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias justamente a través del espacio vacío que había dejado Ajax. Y sucedió entonces algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió gravemente a Autoleonte en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla y notó que a medida que pasaban los días su herida se ponía peor, no curaba. Dolorido consultó a un oráculo, ante la ausencia de médico, quien le indicó que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Bueno, esta herida de Autoleonte, hay que decir, ya era un poco olorosa. Emanaba olores fétidos, dice la crónica. Todos sus compañeros se alejaban. Cuando entraba Autoleonte, todos gritaban Soctulac y se marchaban a otro lugar.
Si Autoleonte pretendía que su herida sanara, dijo el oráculo, debía ir a la llamada Isla Blanca, que quedaba en la desembocadura del Danubio, que desemboca en el Mar Negro. Además de ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax, debía cantar una palinodia, que como bien sabemos es un canto de retractación, de reconocimiento del error cometido. Eso es una palinodia. Por ejemplo, el tango La abandoné y no sabía. Esa es una palinodia. Bien. El tango Patotero sentimental es también una palinodia. El recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y yo ingrato abandoné. Ahí está. Muy bien. Reconocimiento del error cometido, vamos. Bueno, llegó este muchacho a Isla Blanca, Autoleonte, cantó su palinodia y se curó. Después volvió feliz para siempre. Pero hay otra herida diferente, que es la de Télefo. Télefo era hijo de Heracles. De todos los hijos del héroe, los mitógrafos aseguran que Télefo era el que más se le parecía, ¿no? El que más se parecía al papá, Hércules. Télefo vivía en Misia, un lugar pobre, me imagino. Y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Sí. Misia había sido una parada de los invasores y Télefo, cuando los griegos llegaron, salió a repelerlos. Está lindo para repeler griegos, dijo. Pero, en otro orden, parece que Dioniso, el dios, estaba enojado con él por no haberle rendido en su momento honores suficientes. En la batalla, Télefo mató a Tersandro, el hijo de Polínices, pero en una de esas se le presentó nada menos que Aquiles. Cuando se le presentó a Aquiles, Télefo quiso salir rajando, se dio cuenta que había visto al diablo en calzoncillo. Bueno, Aquiles lo corrió, y durante la persecución Télefo tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una gamba. Por designio de Dioniso, que como se ha dicho estaba ofendido por los escasos homenajes recibidos, la herida se volvió incurable. Télefo consultó al oráculo y se enteró de que solo podría curar su herida consultando a quién o con la ayuda del que la había provocado, es decir, Aquiles. Pero para espanto de Télefo, los griegos se hicieron a la mar y con ellos se fue Aquiles. Él empezó a gritar desde la costa, pero había que gritar demasiadas cosas, ¿no? Es terrible tratar de comunicar a los gritos una noticia compleja. Por ejemplo, por favor, soy una persona herida por Aquiles y que en virtud del encono del dios... Ya descubrieron América, claro, los griegos, está claro. Bueno, Aquiles se fue, pasó mucho tiempo y Télefo continuó con la herida muerte de risa. 8 años más tarde, 8 años, por Dios, andaba el tipo herido, 8 años sangrando, supurando, ¿no? Sí. Los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez ahí en Misia. Pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Y allí en Misia estaba Télefo, todavía con la herida sin cura, y se presentó ante los griegos y ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curar su herida. Y Aquiles aceptó. Aplicó un poco de herrumbre de su lanza en la herida de Télefo. En aquel entonces creían que la herrumbre curaba heridas, en realidad las infecta. Las infecta, bueno, absolutamente. Bueno. Pero el caso es que en este caso es horrible. El caso es que Télefo curó, sano, sin parar mientes en el hecho de que la herrumbre suele infectar las heridas. Exactamente. Entonces, en conformidad con lo que había prometido a la flota griega, los guió hasta Áulide y allí llegaron sin contratiempo y después a Troya. En realidad no sin contratiempo, porque creo que fue en Áulide donde Agamenón... le salió una hija de la cara. Claro, tuvo que esperar que soplaran vientos propicios, había una calma chicha, y Calcante, el mago, le dijo... Esta ausencia de vientos persistirá, salvo que tú
sacrifiques a tu hija Ay, fíjate, en ¿no? el altar de... ¿Cómo es la Diana ¿De Misa? hombre, Sí. Artemis. Artemis. Muy bien. Ifigenia era la hija de Agamenón. Bueno, muy bien. Ifigenia, vení para acá, la liquidó. Y empezó a soplar un viento como para 4. Pero ustedes no lo hagan, No. especialmente los niños, porque hay niños que imitan. Sí. Por ahí hay alguien que está en Áulide esperando que aparezcan vientos propicios para invadir Troya, Y llama a la hermana. y Sí. como no sopla la virazón, por ahí liquidan a la hija y después me echan la culpa a mí. ¿Vio cómo es? Contemos para terminar lo que le pasó a Diomedes. Como sabemos, Afrodita había concedido su protección a Paris durante la guerra de Troya. Se la había conseguido porque Paris, designado jurado de un concurso de belleza, dictaminó que Afrodita era la más bella de todas. Dejando a dos disconformes, lo cual Dejando iba a valer dos sus inconformes, dos buenos dolores de cabeza. poderosas diosas. Lo había hecho a cambio, mejor dicho, como a cambio de la mujer más hermosa del mundo. Lo ¿no? cual no es menos, sí. El premio fue Helena de Troya. Pero ella seguía protegiéndolo a Paris. Cuando Paris se batió contra Menelao, que era el marido de Helena, y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Y en esa lucha fue cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. En el entrevero, la diosa se metió en el medio y Diomedes medio que la hirió. Al poco tiempo vencieron los griegos sobre Troya y Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes, se acordó de la herida y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egialea, la mujer de Diomedes, pasiones imposibles de detener, Qué lindo. que son las únicas que existen. Egialea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa estuvo a punto de ser masacrado por los centenares de amantes que la mujer mantenía a su lado. Somos los amantes, dijeron, y lo corrieron. Ya no es que lo engañaba entonces. No. Engañar hubiera decidido, ay, mirá que no tengo ningún amante, y a espaldas de este hombre tener 4 o 5, pero no. La tipa tenía centenares. Engaño de masa. Claro, cuando el tipo llegó a la casa estaba poniendo la llave en la puerta y de enfrente le saltaron como 30 amantes. Le dijeron, somos algunos de los amantes de tu esposa y tomátela porque te vamos a reventar. Bueno, eso no es un engaño. No. Ella no lo engañó, los tipos estaban ahí, incluso se presentaron como lo que eran, algunos de los amantes de su esposa. Y demasiado. Buenas tardes, soy alguno de los amantes de tu esposa, dijo uno. Bien, y el tipo hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. ¿Qué? Correr. Salir corriendo. Sí. Se alejó para siempre del lugar y de su esposa, renunció a su esposa. Bueno, no de modo oficial, ¿no? Sí. No, claro. Sino que se interpretó que si el tipo, ante la amenaza de los amantes, salía rajando, hacía renuncia de su esposa. Ella ya había renunciado igual. Ella sí, pero antes. no es ella la que... En una sociedad machista como la griega, la esposa no tiene que renunciar, es el tipo el que renuncia. Bueno, Egialea se quedó con su pasión imposible de detener. Aquí hay 2 castigos que consisten en eso, ¿no? El castigo recibido por Eos, Sí, señor. la Aurora, que andaba siempre enamorada, por no decir otra cosa, Sí. y Egialea, que tenía, este es un poco distinto, ¿no?, una pasión imposible de detener. Este dato imposible de detener es un poco sospechoso, ¿no? Sí. I can get no satisfaction, habla de... Claro, porque podría sospecharse que una pasión, si es imposible de detener, es que no alcanza nunca a satisfacerse. Pero no me gusta eso. No, además... No me gusta, pues ese es el cuento de los tipos que dicen que cuando una persona tiene muchos amantes,
es porque en realidad nunca se satisface. Sí, se satisface muchas más veces que otras personas. Claro. Se satisface 5, 6, 7 veces por día. ¿Qué quiere decir? Que el tipo que tiene un amante a los 19 años, una noche, que se emborracha en la fragata Sarmiento y nunca más en su vida, ese es el piola, porque ya se satisfizo para siempre. No, eso es lo que déjenme de embromar. Eso es lo que piensa, claro. El timorato. Bueno, es decir, no estoy seguro de que la satisfacción de una pasión consista en su cese. No, claro. En el cese singular de ese momento, en todo caso, pero claro. Bueno, es otra cosa. Bien. ¿A qué podemos dedicar esta...? Estaba pensando en el amigo Telefo del que hablaba antes, que tuvo el buen tino de curarse con algo que en realidad lo infectaba solo por creer que se curaba, que es la forma en que uno a veces satisface ciertas pasiones, convencido de que una determinada concreción lo va a curar de esa inquietud. Estaba pensando también en esa bella institución de nuestros amigos los griegos, como es la palinodia, que salvaría tantas carreras, ciertamente. Y finalmente estaba pensando en todos aquellos que, al cabo de numerosas iniquidades de esas que escasamente carecen de retorno, acuden a la institución del perdón sin creer ellos mismos en el perdón. Claro. El perdón tiene, una consistencia en la civilización cristiana a partir de esa redención que otorga, sobre todo por la contrición que produce el acto del arrepentimiento, claro, y la promesa de no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si yo digo, no voy a hacer tal cosa y tal otra y no cumplo y miento y hago desastres y me preparo para hacer desastres 4 años más, no hay perdón ahí. Entonces digo, para esos que reinciden, entonces que sepan que les espera sobre todo el juicio de la historia, y esa sí que es una mano brava. Vamos a pedir perdón a los del noticiero porque hace 20 años que tendríamos que haber entregado. Mira ahora que sí. Pero vamos a escuchar mano brava justamente por las palabras que usted mismo ha pronunciado. Rápidamente nos dirigimos a la discoteca y aquí mismo está mano brava por el Salgan. 2 segundos tardamos. Chao.